Hola comunidad del último huésped, me llamo Eliseo. Y antes de contar lo que pasó, necesito decir por qué mi vida ya venía rota desde mucho antes. Mi esposa me engañó con otro hombre, así, sin rodeos. Para ese momento ya teníamos 2 hijos y casi 10 años de casados. 10 años compartiendo la misma casa, la misma mesa y los mismos planes. Siempre procuré tenerla bien, nunca le faltó nada. Carmen no trabajaba, yo jamás se lo pedí. La tenía tranquila, sin preocupaciones, como una reina dentro de la casa. Lo único que debía hacer era cuidar a los niños y encargarse del hogar. Por eso, cuando me enteré, lo primero que sentí fue asco. Asco por la mujer con la que había compartido tantos años. No quiero hacerme la víctima, tampoco busco lástima. Pero solo quien ha pasado por algo así entiende lo que uno siente cuando descubre una traición. Algo se rompe adentro y ya no vuelve a acomodarse igual. No pensó en nuestros hijos, tampoco pensó en la vida que llevaba. La gente del pueblo decía lo mismo, que Carmen no había sabido valorar todo lo que yo me esforzaba por darle. Y como muchos sabrán, cuando a uno le ponen los cuernos, todo el mundo lo sabe, menos el afectado. Yo vivía ocupado. Entre las tierras, los animales y los negocios del pueblo apenas tenía tiempo de detenerme a sospechar. Además, ella siempre se mostraba atenta, cariñosa. Por eso fue tan confuso enterarme de que se veía con un hombre de otro pueblo, un sujeto que cobraba para un banco, de esos que visitan casas por deudas ajenas. Ni siquiera sé cómo lo conoció. Yo jamás había pedido préstamos. Ese hombre simplemente aparecía en el pueblo. Aunque siendo honesto, ya no importa quién fuera. Pudo haber sido el panadero o el hombre más rico del municipio. Igual no pensaba volver con ella jamás. Ni siquiera usé la excusa de los hijos para intentarlo otra vez. No quería verla, ni cruzármela en la calle. Cuando la enfrenté, lloró. Me pidió otra oportunidad. Dijo que no había sido algo serio y que no le diera tanta importancia. Eso fue lo que más coraje me dio, porque para mí sí había sido importante. No di vueltas, la corrí de la casa. Le dije que no quería volver a verla ahí. Ella respondió que se llevaría a los niños, según porque yo casi no les prestaba atención y no permitiría que alguien más los cuidara. La verdad no peleé por eso en ese momento. Solo le dejé claro que iba a seguir viendo a mis hijos, que pasaría por ellos cuando quisiera salir al pueblo o dar una vuelta. Nadie podía negarme eso. Si me los negaba, no recibiría ni un peso mío. Ella nunca trabajó, siempre dependió de mí. Y después supe algo que terminó de encenderme por dentro. También le daba dinero a ese hombre, de mis propios ahorros, sin que yo lo supiera. Prácticamente estaba manteniendo a los 2. A veces recuerdo todo eso y todavía me llena de coraje. Imaginar que uno se dedica al trabajo, a la casa y a los hijos porque así fue educado. Porque eso fue lo que mi padre, que en paz descanse, me enseñó. Ser responsable, sacar adelante a la familia, cumplir como hombre. Y aún así terminar traicionado. No iba a permitir que nadie se riera de mí. Mucho menos que el pueblo pensara que seguiría con una mujer que ya había decidido hacer su vida aparte. Siempre he pensado que cuando un matrimonio deja de funcionar, lo mejor es aceptar la realidad. Tal vez ella ya no me quería, pero sí quería la vida cómoda que yo le daba. Mi padre me dejó tierras y propiedades por ser su único hijo, cosas que aprendí a trabajar desde pequeño, porque él mismo me enseñó cómo hacerlo. Gracias a eso nunca nos faltó nada. Tal vez vivía ocupado, sí, pero siempre encontré tiempo para mi familia. Después de separarnos, Carmen todavía regresó varias veces. Al principio llegaba llorando, tocaba la puerta como si nada hubiera pasado. Decía que yo era el hombre de su vida, que estaba dispuesta a esforzarse y haría lo imposible para que todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no tenía corazón para escucharla. Además, con el tiempo descubrí que en más de una ocasión me había robado dinero. Cantidades pequeñas al inicio, ahorros que no cuadraban. Ya ni siquiera discutí por eso, simplemente dejé de darle entrada. Para mí todo había terminado. En ese tiempo mi cabeza estaba en otro lado.
Mi madre comenzó a enfermarse y eso ocupaba toda mi atención. Poco a poco fue perdiendo movilidad. Cada semana la veía más débil. Yo la llevaba con un médico esperando alguna mejoría, pero la verdad era dura. Aunque no era una mujer tan grande, se veía cansada, como si el cuerpo ya no le respondiera igual. Llevaba meses con síntomas fuertes y la enfermedad avanzaba. Además vivía sola. Eso hacía todo más complicado. Tenía que ir constantemente a cuidarla, revisar que hubiera comido, acompañarla en las noches cuando se sentía peor. Recuerdo ese periodo como uno de los más pesados de mi vida. Sentía que todo se me venía encima al mismo tiempo. En lo económico estaba bien, no me faltaba nada, pero por dentro me sentía triste. Mi matrimonio se había roto y mi madre se apagaba poco a poco frente a mí. Y como si fuera poco, empecé a notar algo que me dolía todavía más. Sentía que Carmen les metía ideas a mis hijos. Cuando pasaba tiempo con ellos los notaba distantes, como si algo hubiera cambiado entre nosotros. Antes corrían a abrazarme, a veces se mostraban fríos, incómodos. Eso nunca había pasado. Yo andaba de mal humor casi todo el tiempo, estresado, cansado, con miedo constante de perder a mi mamá, porque era la persona más cercana que me quedaba. Sentía que mi familia se había deshecho, y el cansancio emocional no me dejaba ni pensar con claridad. Aún así intentaba mantenerme firme. Seguía llevando a mi madre a la iglesia cuando podía. Yo confiaba en Dios, pero también hacía todo lo posible por ayudarla. Fue en medio de todo eso cuando un compadre mío, padrino de bautizo de uno de mis hijos, me hizo una propuesta. Me dijo que una prima suya podía cuidar a mi madre. La primera vez no le di importancia. Pensé que podía arreglármela solo. Pero la segunda vez que me lo mencionó ya estaba agotado. Entendí que mi mamá necesitaba a alguien todo el día con ella. Hablé bien con él, le expliqué la situación. Le pedí referencias porque yo buscaba una persona responsable, una mujer paciente que pudiera atender a una señora enferma. Así fue como conocí a Nuria. Tendría unos 25 años. Trabajaba en una tienda de un pueblo vecino. Nos sentamos a platicar con calma. Le expliqué los cuidados que necesitaba mi madre, sus horarios, sus medicamentos y las atenciones diarias. Desde el principio me dio buena impresión. Se mostró amable, respetuosa, muy tranquila al hablar. Me contó que tiempo atrás había cuidado a su abuelita durante una enfermedad larga, así que ya sabía lo que implicaba acompañar a alguien en esas condiciones. Eso me dio confianza. Sentí que mi madre podría llevarse bien con ella. Y sinceramente era justo lo que necesitaba. Alguien que le hiciera compañía, porque últimamente pasaba la mayor parte del tiempo triste y apagada. Nuria tenía una forma serena de hablar. Transmitía calma sin esforzarse. Y casi sin darme cuenta, Nuria entró a mi vida, y también a la casa de mi madre. Durante el primer mes todo parecía tranquilo en casa de mi madre. Ella estaba contenta con la compañía de Nuria. Eso se notaba desde que uno cruzaba la puerta. El ambiente ya no se sentía tan pesado como antes. Yo normalmente me encargaba de llevar a Nuria hasta su casa en el otro pueblo cuando terminaba el día. Por las mañanas también pasaba por ella. Aunque había ocasiones en las que no me daba el tiempo y entonces llegaba sola en transporte público. Al principio la tuve a prueba unas 2 semanas. Quería ver cómo conectaba con mi mamá, porque ella solía ser un poco difícil con la gente nueva. No cualquiera le caía bien. Pero con Nuria fue distinto. Desde los primeros días se sintió cómoda con ella. Recuerdo que cuando iba a visitarla, mi madre me decía que la muchacha se había portado muy bien. Platicaban mucho, hablaban de sus vidas. Eso me dio mucha tranquilidad, me hacía ilusión verla más animada. Seguía enferma, pero al menos ya no estaba tan apagada. Lo que había pasado con mi exmujer también la había afectado mucho. La notaba preocupada por mí, como si cargara un peso que no le correspondía. La compañía de Nuria le estaba haciendo bien. Poco a poco la muchacha comenzó a quedarse a dormir en la casa. Al inicio solo algunos días, después casi toda la semana. Yo le dejaba dinero para la despensa o para cualquier cosa que hiciera falta.
Cuando quería que no se moviera de ahí, yo mismo iba al mercado y llevaba todo. La verdad, todo fluía con mucha calma. Nuria me parecía una persona sencilla, humilde, de buen trato. Nunca levantaba la voz ni hacía comentarios fuera de lugar. Siempre respetuosa con mi madre y también conmigo. Durante esos 2 primeros meses incluso me invitaba a comer cuando llegaba. Preparaba algo para mi mamá y apartaba un plato para mí. A veces, cuando sabía que yo vendría cansado, hacía alguna comida especial. Y no voy a negarlo, también me di cuenta de algo importante. A mi madre le hacía bien verme más tiempo en casa. No era lo mismo llegar rápido, preguntar cómo estaba e irme corriendo. Ahora me quedaba a cenar. El ambiente era más tranquilo, menos apresurado. Poco a poco comencé a sobrellevar mejor lo que había pasado con Carmen. Sentía que al menos en ese espacio había algo de paz. Pero mi ex esposa no lo tomó bien. Cuando se enteró de que Nuria cuidaba a mi mamá, empezó a decir que esa mujer era mi nueva pretendiente. Me reclamó por teléfono. Decía que cómo era posible que ya estuviera con alguien 10 años menor que yo. Yo no le di explicaciones. Y siendo sincero, tampoco me sentía viejo para salir con alguien más joven. En ese tiempo tenía 35 años. Una vez que me llamó para reclamarme, le dejé algo muy claro. Ella no tenía derecho a criticar mi vida. La confianza del matrimonio la rompió ella, no yo, así que no aceptaría reproches. Pero Carmen siguió insistiendo. Decía que entre Nuria y yo había algo, que solo estaba buscando reemplazarla. Desde entonces comenzó a ponerme obstáculos para ver a los niños. Cada vez era más difícil pasar tiempo con ellos, y cuando finalmente los veía, los sentía distintos. A veces me respondían de una forma fría, como si yo fuera el villano de la historia. Intentaba hablar con ellos, pero parecían convencidos de otra versión. Casi 3 meses después de que Nuria comenzara a trabajar conmigo, sucedió algo extraño. Una tarde llegué a casa de mi madre para preguntarle qué hacía falta para la despensa. Pensaba ir al mercado antes de regresar a mis pendientes. Fue entonces cuando Nuria me dijo que la noche anterior había pasado algo raro en la casa. Según ella, ocurrió en la madrugada, como a la 1 más o menos. Mi madre en ese tiempo ya utilizaba silla de ruedas para moverse. No le gustaba usarla. Le incomodaba depender de algo así. Aún así, yo insistí porque caminar le causaba dolor y podía lastimarse. Con Nuria había aceptado usarla más seguido. Nuria me contó que esa noche escuchó la silla moverse en el pasillo. Me explicó que antes de acostar a mi mamá sacó la silla al pasillo porque ella misma se lo pidió. La dejó a un costado del baño, bien acomodada. En la madrugada despertó por un ruido claro, como si alguien empujara las ruedas. Ese sonido seco que hacen cuando avanzan sobre el piso. Dijo que parecía que alguien la movía con las manos. Salió del cuarto para revisar. La silla estaba en otro sitio, ya no estaba junto al baño. Se encontraba atravesada en medio del pasillo. Yo intenté darle una explicación sencilla. Le dije que quizá no puso bien el seguro y la silla se movió sola. Tal vez el piso estaba inclinado. Así quedó la conversación en ese momento. No le di mayor importancia. Pero 2 días después volvió a contarme algo. Yo estaba por cenar cuando ella decidió decirme. Esa vez fue por la mañana. Aprovechó que mi madre aún dormía para preparar el almuerzo temprano. Estaba lavando verdura en el lavadero cuando escuchó una puerta abrirse. Desde donde estaba no podía ver el pasillo completo. Solo alcanzaba a mirar hacia una esquina porque una pared tapaba el resto. Aún así estaba segura de que el sonido venía del cuarto del fondo, un cuarto donde no dormía nadie. Se quedó mirando hacia esa dirección. Entonces escuchó pasos rápidos, como si alguien corriera por el pasillo. Dejó todo y se asomó de inmediato. No había nadie, el pasillo estaba vacío. La puerta del fondo estaba cerrada. Me dijo que estaba segura de lo que escuchó. Incluso me pidió que caminara rápido por el pasillo para comparar el sonido. Cuando lo hice, aseguró que era exactamente igual. Ahí fue cuando me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Quiso saber si en esa casa había pasado algo antes. Le respondí que solo mi padre había fallecido tiempo atrás. Nada fuera de lo normal.
Nunca habíamos tenido experiencias extrañas dentro de la propiedad. Entonces mencionó por primera vez la palabra brujería. Me preguntó si yo no creía que alguien pudiera estar haciéndome algo. Según ella, cuando una persona está bajo trabajos de magia negra, comienzan a pasar cosas así. Ruidos, movimientos, presencias que no se explican fácil. Yo no lo tomé en serio, jamás había ocurrido nada raro en esa casa. Así que solo le dije que no creía en eso y seguimos platicando como si nada. Esa noche pensé en preguntarle a mi madre si había escuchado algo, pero luego lo pensé mejor. No quería meterle ideas ni preocuparla más. Pasaron algunas semanas y comencé a sentirme extraño. No sabría decir exactamente cuándo empezó. Solo recuerdo que de pronto me daban mareos, momentos cortos en los que todo se sentía pesado. También andaba más irritable de lo normal. Había algo más que jamás había sentido antes, una comezón rara debajo de la lengua, muy intensa. Aparecía de repente y duraba apenas unos segundos. Era tan incómoda que tenía que rascarme con el dedo para que se quitara. Después desaparecía como si nada. Pensé que era estrés, pero también empecé a cambiar en el trabajo. Me volvía impaciente, respondía mal sin razón, perdía la tolerancia cuando alguien pedía permisos o cometía errores pequeños. Mis empleados lo notaron. Nunca fui una persona grosera con ellos. Siempre intenté tratarlos bien porque sabía de dónde venían, gente humilde que solo buscaba trabajar tranquila. Por eso me sorprendí a mí mismo reaccionando de esa manera. Aún así, yo trataba de controlar mi carácter para que mis problemas personales no afectaran el ambiente laboral. Mientras tanto, en la casa de mi madre comenzaron a pasar cosas más inquietantes. Nuria empezó a dormir en el mismo cuarto que ella. Mi madre me explicó veía una sombra por las noches. Decía que se paraba junto a la cama y en ocasiones se hincaba al lado del colchón. Mi mamá describía esa figura como una presencia alta, cubierta con algo parecido a un manto oscuro. Decía que algunas noches despertaba y la veía en una esquina del cuarto. Otras veces la sentía cerca, con la cabeza agachada junto a la cama. Me decía que no podía moverse cuando eso pasaba. Sentía una preocupación fuerte en el pecho. Llegó a decirme que temía que aquello quisiera llevársela, que quizás su tiempo se estaba acabando. Eso me preocupó bastante. Por esa razón, Nuria comenzó a dormir con ella, para acompañarla y evitar que se sintiera sola durante la noche. Ahí fue cuando empecé a tomarlo más en serio. Lo que Nuria había escuchado antes y lo que ahora veía mi madre ya no parecía coincidencia. Un domingo fui a misa con ella. Aproveché para llenar una garrafa de agua bendita. Al regresar rocié toda la casa, pasillo, puertas y habitaciones. También le pedí a mi mamá que tomara un vaso cuando comiera. Ella siempre creyó que el agua bendita le daba tranquilidad y ayudaba a sentirse protegida. Le dije a Nuria que hiciera lo mismo por las noches, que rociara las puertas antes de dormir, que usara una rosa mojada en el agua para bendecir la entrada y los cuartos. Pensé que con eso bastaría. Fue entonces cuando Nuria me sugirió algo más. Me dijo que tal vez era buena idea hacer una limpia en la casa, también hacerme una a mí. Según ella, ayudaría a quitar malas energías. Le respondí que no conocía ningún curandero y que tampoco creía demasiado en esas cosas. Siempre fui más devoto de los santos y confiaba en Dios para salir adelante. Pero ella insistió con calma. Me explicó que muchas personas que hacían limpias trabajaban con magia blanca y con ayuda de los santos, que no tenía nada de malo, que solo buscaban limpiar el cuerpo y alejar malas vibras o trabajos enviados por alguien con malas intenciones. La verdad, yo ya empezaba a sentirme cansado de todo lo que estaba pasando, entre mi madre enferma, los problemas con mis hijos y esas sensaciones raras en mi cuerpo. Cualquier ayuda parecía bienvenida. Fue así como Nuria logró convencerme. Me dijo que conocía un curandero en su pueblo, alguien muy bueno. Según ella, había ayudado a una conocida suya tiempo atrás y le solucionó varios problemas. Y sin pensarlo demasiado, acepté traerlo. La limpia del curandero fue rápida. El señor llegó por la tarde y comenzó a recorrer la casa mientras hacía oraciones en voz baja.
No llevaba nada extraño, solo un pequeño maletín y un rosario entre las manos. Primero atendió a mi madre, le dio un masaje suave en los hombros, el cuello y la cabeza. Después le acomodó los brazos y las piernas mientras seguía rezando. Pedía a Dios por su salud y por su tranquilidad. Luego hizo lo mismo conmigo, algo sencillo, un masaje ligero mientras murmuraba oraciones. Jamás había vivido algo así. No sabría explicar qué sentí, pero fue diferente, como si por un momento todo estuviera más calmado. Pensé que a mi mamá podría incomodarle, porque siempre fue muy católica, pero ocurrió lo contrario. Se mostró tranquila, incluso contenta al saber que Nuria conocía al curandero y que había sido recomendación suya. Me alegraba verla confiar tanto en esa muchacha. Después de terminar, el señor me pidió hablar un momento aparte. Me dijo que la casa tenía algo, que había una energía que no pertenecía a quienes vivíamos ahí. Empezó a describir situaciones parecidas a lo que yo había pasado con mi exesposa. No mencionó nombres ni detalles exactos. Aún así, yo lo relacioné de inmediato con ella. Explicó que después de separaciones difíciles, algunas personas buscan trabajos de magia negra para obligar a alguien a regresar. Dijo que era más común de lo que la gente imaginaba. Me sugirió trabajar esas malas vibras. Según él, alguien podía estar haciéndome brujería. No afirmó directamente que fuera Carmen, pero la idea se quedó rondando en mi cabeza. Comentó que aquello también iba dirigido hacia mi madre, que quien hacía eso buscaba dañarme a mí de forma indirecta. Según él, intentaban manipular mi vida provocando el deterioro de mi mamá para obligarme a volver con esa persona. Yo no entendía bien todo lo que decía. Era un mundo nuevo para mí. Sabía que mi ex esposa había cambiado mucho y que nuestra relación terminó mal. Aún así me costaba creer que fuera capaz de algo así. Aunque también era cierto que en los últimos meses su comportamiento había sido muy distinto. El curandero me dijo que ya tenía su contacto, que si lo necesitaba podía regresar para limpiar completamente la casa y ayudar a retirar esa energía. Después de su visita comencé a quedarme más seguido a dormir ahí. Nuria dormía con mi madre. Yo ocupé el cuarto del fondo, el mismo donde ella había escuchado la puerta abrirse aquella mañana. Dormir ahí se volvió difícil. Me costaba conciliar el sueño, daba vueltas constantemente. A veces terminaba sentado en la cama sin saber por qué. Sentía el cuerpo pesado y la mente inquieta. Cuando lograba dormir tenía sueños desagradables. Soñaba que mi madre se iba apagando poco a poco, o que mi ex esposa se llevaba a mis hijos lejos y yo no volvía a verlos jamás. Despertaba cansado, con una sensación amarga que me acompañaba todo el día. Empecé a pensar que quizá debía considerar más en serio lo que dijo el curandero. Me preocupaba que lo que fuera estuviera afectando directamente a mi madre. En medio de todo eso también comencé a notar más a Nuria. Era cada vez más atenta conmigo y con mi mamá. Si mi madre pedía alguna comida especial, ella la preparaba sin quejarse. La casa siempre estaba limpia. Muchas veces me decía que intentara descansar más, que me veía muy cansado. Su forma de hablar era tranquila y en ocasiones hasta cariñosa. Eso me reconfortaba. Se sentía bien que alguien estuviera pendiente de mí en un momento tan pesado. Sin darme cuenta, su presencia empezó a volverse importante. A veces me parecía muy linda, interesante, pero dentro de mí había una voz que me frenaba. No quería darle la razón a Carmen, ni que pensara que había sido reemplazada por alguien 10 años menor. Mi cabeza estaba llena de pensamientos encontrados. Una parte buscaba tranquilidad, otra solo quería evitar más problemas. Lo único que realmente me importaba era que mi madre mejorara. Pero desafortunadamente eso no ocurrió. En las semanas siguientes su estado empeoró de forma drástica. Después de la visita del curandero me quedé pensando mucho en todo lo que nos había dicho. Sus palabras no salían de mi cabeza. Así que días después decidí buscarlo otra vez. Esta vez fui solo. Quería algo más claro. Algo que me confirmara si todo aquello tenía sentido o si yo solo estaba dejándome llevar por el miedo. El hombre me hizo una lectura de cartas más profunda.
Ahí fue cuando aseguró que quien me estaba haciendo brujería era mi esposa. Comenzó a decir cosas de mi matrimonio con una precisión que me dejó inquieto, detalles demasiado exactos, situaciones que nadie más conocía. Habló de discusiones que tuvimos, de momentos en los que yo sospeché algo sin tener pruebas. Mencionó incluso que mis hijos estaban alejados de mí, que ella los estaba poniendo en mi contra. También describió al hombre con el que me había engañado. Sus características coincidían demasiado. Había cosas que no tenía forma de saber, comportamientos muy específicos de Carmen, actitudes que solo yo había visto, pensamientos que jamás compartí con nadie. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Era como si el hombre pudiera leerme por completo a través de las cartas. Ahí fue cuando decidí trabajar con él. Quería que mi vida mejorara, quería proteger a mi madre. Y la verdad es que el Señor me transmitía mucha confianza. Comenzamos un proceso de limpias más constantes. Había cosas nuevas para mí, remedios que según él ayudaban a limpiar el cuerpo de toda la brujería que nos estaban enviando. Nos dio pequeñas figuras de metal, no tenían una forma clara, parecían pequeños muñecos deformes. Nos indicó colocarlos debajo de la almohada, uno para mí y otro para mi madre. También nos advirtió que empezaríamos a sentirnos mal durante algunos días. Dijo que era normal mientras la energía negativa abandonaba nuestro cuerpo y la casa. Además nos entregó un shampoo especial, uno para mí y otro para mi mamá. Teníamos que bañarnos con eso siguiendo ciertas indicaciones. Según él era parte importante del proceso. Nos repetía que debíamos permitir que la energía entrara en nuestra vida para poder limpiarla, que poco a poco todo mejoraría. Los primeros días fueron pesados. Sentía el cuerpo cansado, una carga difícil de explicar. A veces me costaba incluso salir a trabajar porque mi mente no dejaba de dar vueltas. El coraje hacia mi ex esposa comenzó a crecer, mucho más fuerte que antes. Pensaba constantemente en todo lo que había hecho. También empecé a mirar distinto la actitud de mis hijos. Sentía que no valoraban el esfuerzo que siempre hice por ellos. En medio de todo eso, Nuria permanecía a mi lado. Siempre tenía palabras para tranquilizarme. Me escuchaba sin juzgar. Intentaba que yo estuviera más calmado. Ese periodo nos unió bastante. Sin darme cuenta, comenzó a ocupar un lugar muy importante en mi vida. Podrá sonar exagerado, pero era como tener nuevamente una esposa en casa. Sin que nadie se lo pidiera, ella hacía todo. Cuidaba a mi madre con paciencia. Se preocupaba por mi salud. Me animaba cuando me veía cansado. Gracias a ella, la casa se sentía más estable. Poco a poco empecé a sentir algo por Nuria. Llegaba al trabajo y pensaba en verla. A veces le llamaba por teléfono con la excusa de preguntar por mi mamá. En realidad solo quería escuchar su voz. Mi propia madre comenzó a notarlo. Un día me dijo que tal vez podía intentar una nueva vida con esa muchacha, que era buena persona, que se preocupaba por mí de verdad. Según ella, desde que Nuria estaba, las cosas habían mejorado. Decía que solo quería verme bien. Yo escuchaba sin responder mucho. Parte de mí lo pensaba también. Otra parte tenía miedo de equivocarse otra vez. Lo que ninguno de los dos sabía era la verdad. Nuria no estaba solo por ayudar. Ella era quien me estaba haciendo brujería. Intentaba amarrarme sin que yo lo notara, pero eso lo descubriría mucho tiempo después. Y aprendí entonces que no todas las personas que llegan a tu vida lo hacen con buenas intenciones. Con el tiempo entendí que hubo muchas cosas que no noté de Nuria. Al principio se presentó como una mujer comprensiva, accesible, siempre dispuesta a ayudar. En ese momento todo parecía natural, nada despertaba sospechas. Pero ahora que miro hacia atrás, muchas situaciones no tenían sentido. Esa mujer me estaba manipulando y yo no lo veía. Comenzó poco a poco. De repente empezó a ausentarse de la casa diciendo que tenía pendientes familiares. Antes nunca lo hacía, siempre disponible. Recuerdo una ocasión en particular. Me dijo que debía irse 3 días porque su mamá estaba enferma y necesitaba cuidarla. No discutí, me pareció algo normal. Cualquiera haría lo mismo por su familia.
Pero esos 3 días fueron extraños para mí. Me sentía nervioso sin razón. No dejaba de pensar en ella. La casa se sentía vacía, como si algo importante faltara. Me hacía falta su presencia, aunque entre nosotros no existía ningún vínculo sentimental. Solo era la muchacha que cuidaba a mi madre. Después de esa primera vez empezó a hacerlo con más frecuencia. Decía que debía regresar a su pueblo para resolver asuntos personales. Nunca daba demasiados detalles, yo tampoco preguntaba mucho. Durante esas ausencias mi madre también cambiaba. Se veía apagada, inquieta, como si algo le faltara dentro de la casa. Ambos sentíamos que el ambiente se volvía incómodo cuando Nuria no estaba. En ese momento no lo entendía. Ahora sé que lo que hacía era manipularnos con su presencia. Yo estaba bajo un trabajo de brujería y mi cuerpo comenzaba a necesitarla sin que me diera cuenta. Pero entonces solo pensaba que la extrañaba, quería que regresara. Incluso mi madre me pedía que la llamara. Decía que no podía dormir tranquila cuando Nuria no se quedaba en la casa. Mi madre comenzaba a quejarse más del dolor en las piernas. Yo tenía que permanecer a su lado durante horas. Le aplicaba la crema que el doctor recomendó para emergencias. A veces le ponía hielo para intentar aliviar el dolor. Aún así decía que era insoportable. Llegaba a llorar. Repetía que el dolor era demasiado fuerte. Lo curioso era que eso solo pasaba cuando Nuria no dormía en la casa. Cuando ella estaba presente, mi madre se mantenía más tranquila. En ese tiempo también comenzaron a ocurrir cosas difíciles de explicar, y lo extraño era que sucedían cuando Nuria sí se quedaba. Una noche escuché claramente que alguien entraba a mi cuarto. Yo estaba entre dormido y despierto. Escuché la puerta abrirse con un rechinido leve, luego cerrarse despacio. Después pasos suaves acercándose a la cama. Sentí como alguien se acostaba a mi lado. El colchón se hundió. Lo sentí con claridad, como cuando una persona acomoda su peso lentamente para no despertar a otro. Pensé que era Nuria. No había nadie más que pudiera entrar ahí. Sentí el movimiento del colchón, como si alguien buscara una posición cómoda. Pero al mismo tiempo no percibía ninguna presencia. No escuchaba respiración, no sentía calor. Me puse nervioso. Di media vuelta despacio sin saber cómo reaccionar. Pensé que quizá ella estaba ahí por alguna razón. Pero cuando miré la cama estaba vacía. No había nadie. El colchón estaba normal, sin marcas, sin hundimientos. Esa noche me levanté de inmediato y recorrí la casa. Todo estaba en silencio. Abrí con cuidado la puerta del cuarto de mi madre. Nuria y ella dormían profundamente. Ninguna se había movido. Regresé a mi habitación sin entender lo que acababa de pasar. Hubo una ocasión que ahora recuerdo mucho. Uno de mis trabajadores se acercó a hablar conmigo. Era un campesino de unos 60 años. Un hombre con el que siempre tuve una relación buena y respetuosa. De esos que hablan poco, pero cuando lo hacen uno escucha porque saben de la vida. Ese día me dijo algo sencillo, que tuviera cuidado con poner tanta confianza en una mujer que apenas conocía desde hacía menos de un año. No acusó a nadie, solo lo dijo con calma, como consejo. Pero a mí me incomodó. Sentí que no tenía ni voz ni voto para opinar sobre mi vida. No me gustaba que la gente se metiera en asuntos que no entendía. Para mí Nuria estaba ayudándonos. No veía razón para criticarla sin conocerla realmente. Hoy sé que ese fue mi primer error. No escuché a las personas que genuinamente se preocupaban por mí. ¿Cómo iba a hacerlo si mi propia madre estaba encantada con ella? Su opinión era la que más me importaba. Era la persona más cercana que tenía en ese momento. Poco después comenzaron cosas que entonces no noté. Nuria empezó a pedirme adelantos de dinero. Decía que necesitaba parte del pago semanal antes de tiempo. No me parecía raro. Trabajaba bien y confiaba en ella. Luego comenzó a decir que el dinero se le perdía, que no recordaba dónde lo había dejado, que quizá lo había guardado mal. Para entonces ya me había creado la imagen de una muchacha distraída, así que yo creía que realmente era un descuido. Ahora entiendo que solo estaba sacándome más dinero del que yo le daba. Y no estaba sola. El curandero también formaba parte de todo.
Primero me convenció de que mi ex esposa era quien me hacía brujería. Hoy no dudo que ese hombre tuviera conocimientos o cierta habilidad para ayudar a algunas personas, pero conmigo se prestó para algo distinto, y eso era sacarme dinero. Supongo que vieron que yo estaba estable económicamente, que atravesaba un momento difícil. Aprovecharon todo lo malo que ocurría en mi vida para acercarse más, y usaron lo único verdaderamente importante para mí en ese momento, a mi madre. Hasta hoy me parece cruel pensar en eso, manipular a alguien usando la salud de su propia madre para entrar en su vida y quedarse ahí. Porque su estado comenzó a empeorar justo en ese tiempo. Mi mamá empezó a sentir dolores más fuertes. Decía que le quebraban los huesos por dentro. Lloraba del dolor. Nosotros la llevábamos al médico y siempre nos decían lo mismo, que físicamente estaba estable, que necesitaba tranquilidad. Pero cuando íbamos con el curandero todo cambiaba. Él le daba remedios, preparaciones que no eran nada baratas. Después de tomarlas ella se calmaba por un tiempo. Yo pensaba que realmente la ayudaba. Ahora entiendo otra cosa. El dolor aparecía y desaparecía dependiendo de ellos. Era como si primero provocaran el malestar para después ofrecer la solución. Así yo seguía pagando, seguía creyendo que la estaban salvando. Y eso fue lo que más me duele aceptar. Utilizaron a mi madre para acercarse a mí, para quedarse, para aprovecharse. Recuerdo que muchas veces, cuando Nuria estaba en casa, mi mamá comenzaba a llorar diciendo que sentía cómo le tronaban los huesos. Nosotros corríamos al médico. Los estudios salían bien, nada grave. Después íbamos con el brujo y todo se calmaba otra vez. Con el tiempo entendí que gran parte de aquello era mental, que probablemente la habían manipulado para creer que estaba peor de lo que realmente estaba. Pero en ese momento yo no veía nada. Solo veía a una madre sufriendo y a dos personas que decían querer ayudarla, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviarla. En ese entonces yo ya estaba muy involucrado emocionalmente con Nuria, aunque una parte de mí todavía se resistía a darle entrada completa en mi vida. Algo dentro advertía que debía ir con cuidado, pero cada vez pensaba más en ella. Su imagen aparecía constantemente en mi cabeza. Siempre estaba para escucharme, para aconsejarme, para hacerme sentir acompañado cuando más vulnerable estaba. Parecía un refugio. La situación comenzó a complicarse cada vez más. Para ese punto yo ya estaba muy amarrado a Nuria. No lo entendía entonces, pero hoy lo veo con claridad. Todo giraba alrededor de ella. 6 meses después de empezar a visitar al curandero, tomé una decisión que cambió todo. Le pedí que fuera mi novia. No lo pensé demasiado, simplemente sentí que era lo correcto. Ella estaba siempre conmigo, cuidaba a mi madre, me escuchaba y apoyaba. En mi cabeza parecía natural dar ese paso. Poco después me pidió un favor. Dijo que quería construir un pequeño local en su pueblo para poner una estética. Me explicó sus planes con entusiasmo. Hablaba de empezar una nueva vida, de salir adelante por su cuenta. Yo ni siquiera lo dudé. Le presté el dinero. Le dije que me pagara cuando pudiera, sin presión, sin papeles, sin garantías. Ahora sé que suena ingenuo, pero en ese momento sentía que vivía rodeado de humo. Nada era claro. Todo parecía correcto aunque no lo fuera. Creía que estaba bien. Casi no veía a mis hijos. Cuando mi ex esposa me pedía dinero yo le daba largas. Me molestaba. Me justificaba diciendo que ellos ya no me querían y que no tenía obligación de mantener a quien me rechazaba. Hoy me pesa reconocerlo. Mientras tanto seguíamos con las sesiones del curandero. No diré que mi madre no mejoraba por momentos. El dolor disminuía, pero ahora entiendo que solo calmaban algo que ellos mismos provocaban. Nuestra vida comenzó a desmoronarse poco a poco. Yo dejé de prestar atención a mis negocios. Antes revisaba todo personalmente. Ahora vivía pendiente de Nuria, de lo que necesitaba, de lo que quería. Le cumplía caprichos sin cuestionar. Incluso cuando no pedía nada, yo buscaba la forma de complacerla. En mi mente ella hacía mucho por nosotros y yo debía corresponderle. No sabía que solo me estaba manipulando. En el trabajo también cambié. Trataba mal a mis empleados sin razón.
Perdía la paciencia fácilmente. Cuando no estaba cerca de ella me invadía un mal humor constante. Pero lo más inquietante comenzó después. Además de sentirme enfermo, empecé a vivir cosas que no podía explicar. Varias veces tenía la sensación de que alguien me seguía, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Me descubría volteando sin motivo, esperando encontrar a alguien detrás de mí. En la carretera era peor. Cuando manejaba de noche o regresaba tarde, sentía que alguien iba sentado en el asiento del copiloto. No lo veía directamente, solo por el rabillo del ojo. Una silueta oscura ocupando el lugar. Cada vez que giraba la cabeza no había nadie, pero la sensación continuaba. Era como un bulto cubierto por algo oscuro, a menos de 1 metro de mí, muy parecido a la figura que mi madre decía ver en su cuarto. Eso me inquietaba mucho. Todo se lo contaba al curandero. Para ese momento él se había vuelto casi mi confidente. Le narraba cada cosa que me pasaba, cada sueño, cada sensación. Ahora entiendo que eso también facilitaba que me manipulara. Seguramente Nuria ya le había contado partes de mi vida, y lo demás lo obtenía directamente de mí. Así siempre sabía qué decir para mantenerme convencido. Entre los dos me tenían rodeado. Hoy lo pienso y me doy cuenta de algo difícil de aceptar. Yo ya no tomaba decisiones propias. Era su títere sin saberlo. La situación terminó por salirse de control cuando mi cuerpo empezó a fallar. El desgaste físico llegó poco a poco. Al principio pensé que era cansancio, estrés por todo lo que estaba viviendo. Pero después los síntomas se volvieron demasiado evidentes. En la huerta, mientras trabajaba con mis empleados, sentía que me faltaba el aire, como si respirar costara más de lo normal. El corazón me latía muy rápido sin razón. Nunca había sentido algo así. También comenzaron dolores fuertes en la espalda, a veces solo por levantar unas cajas. Otras veces aparecían dolores de cabeza tan intensos que no podía permanecer mucho tiempo bajo el sol. Yo siempre fui resistente, trabajador desde joven, por eso me preocupó. Fue entonces cuando uno de mis trabajadores comenzó a acercarse más a mí. Don Jesús, el mismo hombre que tiempo atrás me había advertido sobre confiar demasiado en Nuria. Un día se me quedó viendo mientras trabajábamos y me dijo que aquello no era normal, que estaba muy joven para enfermarme de esa manera, que algo no estaba bien. Como yo me sentía mal seguido, él buscaba platicar conmigo. Me daba consejos sencillos, a veces solo se sentaba a escuchar. Y hoy puedo decir algo con certeza. Dios nunca te deja solo, siempre pone a alguien en tu camino cuando más lo necesitas. Estoy convencido de que Dios puso a Don Jesús frente a mí para ayudarme a salir de todo aquello. Una tarde le conté parte de lo que estaba pasando. Le hablé de mi madre, del curandero, de las limpias, de todo lo que estábamos haciendo para mejorar. Escuchó en silencio. Después me dijo que su esposa sabía leer las cartas, que si quería podía hacerme una lectura sencilla, solo para tener otra opinión. Acepté sin pensarlo demasiado. Sentí que no perdía nada escuchando otro punto de vista. Lo que no esperaba era lo que vino después. La mujer comenzó la lectura y desde el inicio dijo cosas completamente distintas a lo que yo había escuchado hasta entonces. Me dijo que el curandero y Nuria se estaban aprovechando de mí, que esa mujer no me quería, que solo estaba usando mi situación para beneficiarse. También me aconsejó buscar ayuda en otro lugar para mi madre. Según ella, le estaban trabajando muy fuerte con magia oscura y eso la estaba debilitando cada vez más. Explicó que ambos estábamos mentalmente desgastados, que por eso Nuria logró acercarse, primero como ayuda, después viendo la oportunidad de sacar provecho. Mientras hablaba yo me sentía confundido. Era como si alguien volteara todo el tablero de mi vida de un momento a otro. Parte de mí pensaba que aquello no podía ser cierto, pero otra parte sentía que algo encajaba. Mi cuerpo mismo parecía confirmarlo, porque aunque Nuria había sido amable conmigo, también era verdad que desde su llegada todo comenzó a empeorar poco a poco. La esposa de Don Jesús volvió a hacer la lectura para confirmar, y dijo exactamente lo mismo. Me pidió casi como un favor que buscara otro curandero para mi madre,
Insistió en que su salud estaba muy deteriorada porque la estaban manipulando constantemente. Yo sabía que mi mamá estaba cada vez peor, pero creía que era parte natural de su enfermedad. En ese momento estaba tan confundido que no lograba ver lo evidente. Vivía como dentro de una nube, sin darme cuenta de que me trataban como a un niño. No lo pensé 2 veces. Después de hablar con la esposa de don Jesús, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una necesidad urgente de buscar ayuda por otro lado, como si algo dentro de mí me empujara a salir de dudas de una vez. Ella fue pieza fundamental en todo. Fue quien me ayudó a contactar con otro curandero, alguien de confianza para ellos. Yo acepté, pero lo hice a escondidas, sin que Nuria ni mi madre se enteraran. No quería levantar sospechas. Ni siquiera estaba seguro de que era verdad y que no. Pero las palabras de esa mujer no dejaban de resonar en mi cabeza. Era como si algo me insistiera en moverme, en comprobar por mí mismo lo que estaba pasando. Y eso era raro en mí. Siempre fui desconfiado cuando alguien intentaba meterme ideas rápidas. Nunca tomaba decisiones así. Pero con don Jesús y su esposa fue distinto. No sé cómo explicarlo. Simplemente sentí que debía escucharlos, aunque necesitaba una prueba para creer por completo. Cuando fui con el nuevo curandero no entré en demasiados detalles al inicio. Poco a poco le fui contando todo: la llegada de Nuria, el primer brujo, las limpias, los cambios en mi carácter, la enfermedad de mi madre, todo lo que ustedes ya escucharon. Él escuchó sin interrumpir. Después comenzó a explicarme lo que veía. Me habló de la manipulación entre Nuria y el otro hombre, de cómo habían construido una relación de dependencia conmigo. Me dijo que no era mi culpa haber confiado, que tampoco era un error haber buscado esperanza cuando me encontraba solo y desesperado. Según él, las cartas mostraban a un hombre muy cansado y muy vulnerable que solo había confiado en la persona equivocada. Me explicó que las supuestas curaciones no eran para ayudarnos, que los masajes, las oraciones y los rituales servían para entrar poco a poco en nuestra mente, para crear confianza y dependencia. Ahí entendí muchas cosas. Por eso no podía ignorar a Nuria. Por eso sentía la necesidad constante de tenerla bien. Por eso cumplía todo lo que pedía el otro brujo sin cuestionarlo. Me dijo que yo estaba bajo un trabajo fuerte. No buscaban dañarme directamente. Lo que querían era algo más simple: exprimir mi dinero. Hubo muchas cosas que mencionó que encajaron demasiado bien con lo que estaba viviendo. Detalles que yo jamás había dicho en voz alta y que aún así parecían claros para él. También me dijo algo que todavía recuerdo, que le sorprendía que yo estuviera sentado dudando de Nuria. Según él, el trabajo que me habían hecho era muy fuerte y la mayoría de las personas no lograban cuestionarlo. Pero mi carácter seguía resistiendo. Dijo que esa pequeña duda que apareció en mí era la razón por la que todavía podía salir de todo aquello. Después me habló con mucha seriedad. Me pidió que confiara en él. Sabía que después de todo lo vivido sería difícil, pero insistió en algo muy claro. Nuria tenía que salir de la casa. No podía seguir cerca de mi madre ni un día más. Me explicó que quien estaba siendo más trabajada era ella, que la debilitaban para manipularme a mí. Sabían cuánto la amaba y cuánto influían sus palabras en mis decisiones. Por eso la utilizaban como puente. Me dijo que lo más importante era sacarla primero de la vida de mi madre, que después él se encargaría del resto. Salí de ahí con la cabeza llena de pensamientos. De regreso a casa sentía que todo daba vueltas. No sabía qué creer, no sabía qué hacer. Solo sabía que algo estaba muy mal. Yo solo quería estar tranquilo, ser feliz, recuperar un poco de paz después de tantos golpes. Y no quiero hacerme la víctima, pero estoy seguro de que muchos que escuchan esta historia entenderán lo que digo. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se complica al mismo tiempo, como si cada paso fuera una prueba nueva, y uno solo intenta seguir adelante sin saber realmente hacia dónde caminar. Esos meses fueron muy duros. Al día siguiente de regresar a casa tomé la decisión más difícil. Hablé con Nuria y le dije que ya no iba a trabajar con nosotros. Se quedó mirándome sin entender.
Me preguntó varias veces por qué. Quería explicaciones. Yo solo le dije que necesitaba pasar más tiempo con mi madre y que pensaba mudarnos a la ciudad para buscar un nuevo tratamiento. Era una mentira evidente. Ella lo notó de inmediato. Yo también sabía que no sonaba convincente. Pero en ese momento no tenía fuerzas para decir la verdad. Ni siquiera estaba seguro de quién decía lo correcto. Aún así, algo dentro de mí insistía en que debía moverme rápido. Las palabras de la esposa de don Jesús no dejaban de repetirse en mi cabeza, y los episodios de dolor de mi madre ya no me parecían normales. Además, muchas cosas que me explicó el nuevo curandero tenían más sentido que todo lo anterior. Nuria no se dio por vencida. Después entendí que siguió trabajándome con su amarre. El nuevo curandero me advirtió que intentaría seguir manipulándome aunque ya no estuviera cerca. Y así fue. De repente me daban ganas intensas de verla, sin razón. En cualquier momento del día pensaba en ella y sentía la necesidad de buscarla. Era algo que aparecía de la nada y me inquietaba mucho. Me enseñaron métodos para controlar esa ansiedad, oraciones, rutinas, formas de mantener la mente ocupada cuando esos pensamientos llegaban. No fue fácil. Mi madre también pasó momentos difíciles. De pronto regresaban dolores fuertes en todo el cuerpo. Pero el nuevo curandero nos explicaba que eran consecuencias del trabajo que habían hecho antes. Decía que poco a poco desaparecerían mientras nos limpiábamos de todo aquello. La que más lloró al entender lo que había pasado fue mi madre. Se sentía traicionada. Esa mujer se había ganado nuestra confianza y la había usado solo por dinero. Verla así me rompió el corazón. También hablé con mi compadre. Tenía derecho a saberlo porque Nuria era su prima. Se sorprendió mucho. No podía creer lo que le contaba. Yo me encargué de que la gente supiera la verdad. Que esa mujer solo buscaba aprovecharse. Que no era quien aparentaba ser. A pesar de que me buscó para intentar explicarse, jamás le di entrada de nuevo. Solo dejaría que la vida y el karma hicieran su trabajo. Con el tiempo la salud de mi madre comenzó a mejorar. No fue algo milagroso ni inmediato. Su enfermedad seguía ahí y la desgastaba. Pero con el tratamiento correcto logró vivir muchos años más. Para mí todo aquello dejó una marca profunda. Primero lo de mi esposa, después lo de Nuria. Sentía que algo dentro de mí se había cerrado. Me costaba confiar. Me costaba dejar entrar a alguien nuevo en mi vida. Así que hice lo único que sabía hacer: trabajar, cuidar a mi madre, aprovechar cada momento con ella mientras estuvo conmigo. Algo que también cambió gracias al nuevo curandero fue mi relación con mis hijos. Poco a poco volvimos a acercarnos. Fue casi un milagro. Yo los miraba con más amor y ellos volvieron a buscarme como antes. Mi ex esposa llegó a enterarse de todo. Se burló, se rió de lo que me había pasado. Antes eso me habría destruido, pero para entonces ya había aprendido algo importante. Hay cosas que simplemente no valen la pena. Entendí que cada persona da lo que lleva dentro, y no puedes esperar algo distinto de quien no sabe ofrecerlo. He conocido otras mujeres después. He pasado buenos momentos, pero ya no confío igual. No quiero permitir que alguien vuelva a dañar a las personas que amo, mucho menos creer que el dinero puede justificar tanta maldad. Hoy solo puedo decirles algo: tengan cuidado con las personas que dejan entrar en su vida. Muchas veces parecen llegar con buenas intenciones. A veces sí las tienen, pero otras veces todo es una mentira bien construida. No se trata de vivir desconfiando de todos, solo de tener precaución. Porque hay momentos en los que uno está débil, y es justo ahí cuando algunos aprovechan para hacer leña del árbol caído. Hola mis queridos huéspedes. Antes de terminar el relato, tengo una pregunta. ¿Ustedes con qué bebida acompañan estas historias? Yo soy fanático del café. Quiero agradecerles de verdad por formar parte de esta comunidad. Sobre todo, gracias por la confianza al enviarnos sus experiencias. Cada historia mantiene vivo este espacio. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener.
Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.